Bueno, pues ya estamos de vuelta y está con nosotros ya Javier García, teniente alcalde de San Pedro de Alcántara. Vamos a hablar un poco del plan de actuación de los colegios que se han estado haciendo durante los meses de verano y un poco de los próximos eventos y novedades, ¿no?, del San Pedro de Alcántara. Bienvenido, Javier. Muy buenas, Paula. ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí en la Plaza de los Naranjos, pues magníficamente. Bueno, cuéntanos un poco, ¿en qué colegios se han estado actuando? Hay que decir que desde noviembre del año 2020 pusimos en marcha, sacamos un concurso para un plan de conservación de los centros educativos, tanto en Marbella como en San Pedro, y en el caso de San Pedro de Alcántara hay que recordar que las competencias municipales en cuanto a su conservación y mantenimiento son en los colegios de infantil y primaria. En San Pedro hay 5 colegios de infantil y primaria y, lógicamente, pues desde, decíamos, en noviembre del 2020 venimos actuando. ¿Cuándo es el momento de mayor importancia? Pues lógicamente los periodos vacacionales, Navidad, Semana Santa, Semana Blanca, pero fundamentalmente el periodo vacacional de verano, julio y agosto. Durante el año se acometen fundamentalmente trabajos de mantenimiento, trabajos de carpintería, cerrajería, fontanería, electricidad, albañilería, y en los periodos vacacionales, como te decía, trabajos de mayor calado, pero los de mayor calado se realizan en julio y agosto. Y en este caso, pues esta semana hemos hecho los deberes y finalizamos lo que sería este plan de actuación con más de 70 actuaciones que se han realizado en los 5 colegios de San Pedro. Hay que recordar que hablamos del Colegio San Pedro, Colegio Miguel Hernández, Colegio El Andaluz, Teresa de León y Colegio Fuentenueva, y decir que lo más importante que destacaría es que se ha hecho siguiendo las prioridades que nos han marcado los directores y las comunidades educativas de estos centros, ¿no? Fundamentalmente, pues trabajos de pintura, trabajos de construcción de almacenes, reposición de muros, aperturas de puertas, porque hay que tener en cuenta que los colegios han cambiado en lo que respecta a años anteriores por el tema del cumplimiento de los protocolos COVID. Claro, eso te iba a preguntar, supongo que necesitaban algún tipo de remodelación debido a la pandemia, ¿no? Claro, por ejemplo, el acceso directo desde las aulas a los cuartos baños al recreo, en el caso de infantil, temas que nos piden zonas de sombra, todo el tema de todo lo que nos han pedido con respecto a protocolos COVID se ha realizado. Y decir fundamentalmente un tema que yo me gustaría hacer mucho hincapié, poner el énfasis en la mejora de la instalación eléctrica. Hay que recordar que de los 5 colegios hay un colegio que es el más nuevo, el Colegio Teresa León, pero hay otros colegios que tienen una antigüedad importante y que realmente su instalación eléctrica está obsoleta, no cumplen normativas, y que realmente este verano hemos trabajado en la mejora importante con la instalación de nuevos cuadros de luz y sobre todo partiendo de un principio que es el hecho de la seguridad, ¿no? La seguridad, pero destacaría lo que te he dicho, ¿no? Fundamentalmente el hecho de que las prioridades las marcan los directores. Los directores nos marcan unas listas que son muy abultadas y lógicamente en base a las partidas presupuestarias se les plantea que nos elijan prioridades y a partir de ese momento pues se ha ejecutado. Hay que recordar que con un importe de 175.000 euros, aquí han colaborado, han trabajado conjuntamente lo que sería la empresa concesionaria de este plan de conservación y a su vez también los servicios operativos, ¿no? Los servicios operativos San Pedro de Alcántara, tanto de obras como parque y jardín y electricidad, que esta semana están trabajando especialmente en cuanto a todos los temas de electricidad y de parques y jardines, de cara a la semana que viene, que es la vuelta al cole, porque los niños llegan más tarde, pero los profesores llegan antes, en septiembre, finales últimos días de agosto, y en este caso decirle a los directores de las comunidades educativas que no termina, ¿no? Porque tú decías antes el tema de cumplir con protocolos COVID, pues por ejemplo, hay un colegio como el Fuentenueva que nos ha planteado la instalación de rejas en todo el colegio. ¿Por qué? Porque las ventanas tienen que estar abiertas durante los periodos lectivos y lógicamente quieren primar la seguridad, que no haya la posibilidad de que los niños se asomen claro, por los balcones, o la sustitución de carpintería metálica y persianas en el colegio San Pedro. En definitiva, hay que decirle a los directores de las comunidades educativas que estos planes, estos 175.000 euros, tienen carácter anual, se van a seguir durante los próximos 3 años y que vamos a seguir mejorando y modernizando los colegios, porque para nosotros los centros educativos de San Pedro de Alcántara son una prioridad, porque representan un porcentaje muy importante de la población de San Pedro, y creo que uno de los aspectos más importantes que puede tener en cuanto a servicio público un ayuntamiento es la educación, la enseñanza, y en este caso dar todo nuestro apoyo y colaboración a todos estos centros educativos y un mensaje de ánimo
a los profesores que ahora se reincorporan después de sus merecidas vacaciones y a los padres pues que están deseando también que los niños vuelvan al colegio y que vuelva a la realidad, porque hay que recordar que la vida, las rutinas y la vida ordinaria vuelve a la normalidad en verano cuando empiezan los colegios y los institutos, porque todos entramos ya con esos horarios, con esos ritmos. En este caso los colegios, yo como profesor lo puedo decir, los colegios son muy importantes para la vida de las ciudades y sobre todo porque la educación es lo más importante que manejamos conjuntamente con la sanidad y los asuntos sociales. Exactamente. Bueno, pasamos, si quieres, a hablar un poco de cómo ha sido el mes de artes escénicas, que bueno, como hablábamos, ha sido muy importante, ¿no? Ha sido un éxito, estamos hablando de 10 representaciones porque en San Pedro de Alcántara existía una tradición al no contar con espacios escénicos hasta que no se construyó la remodelación del auditorio del Trapiche de Guadaiza, el propio espacio centro escénico de la Alcolera o el propio, podemos decir, anfiteatro del Boulevard. Pues San Pedro de Alcántara, pues la tradición teatral era realizarlo en las calles, ¿no? Y no queremos perder esa costumbre, ese hábito, entonces se ha generado, y además con los protocolos COVID ha venido perfecto, espacio aforado, cumpliendo con protocolos. Durante los meses de julio y la primera mitad de agosto se han realizado pues estas 10 actuaciones, que hay que decir que han venido compañías premiadas a nivel nacional, es decir, de mucha reputación y mucho prestigio, y decir que ha sido un éxito de público, un éxito de calidad, que estamos en la segunda edición y que ya estamos trabajando en la tercera edición para el próximo verano, y donde se ha mezclado pues la magia, las acrobacias, malabares, teatro, humor. Y lo más importante, es decir, un público muy familiar, desde los más pequeños, yo cuando veía la silla a los niños viendo actuaciones de circo o de magia, pues realmente, y viendo al lado a sus padres o a sus abuelos, yo creo que ese es un objetivo que nos marcamos San Pedro dentro de ese plan de dinamización, porque además ha revertido en que posteriormente ha generado volumen de negocio a los bares, cafeterías, restaurantes, que es uno de los objetivos también, y sobre todo llenar de vida nuestras calles, que en este caso ha sido un éxito. Ahora hay que recordar que empezamos también con la programación también de eventos musicales. Este fin de semana hemos realizado en el anfiteatro del Boulevard un concierto de flamenco, Ser Flamenco, con Radio Olé, y decir que vamos a seguir con el concierto intergeneracional, San Pedro Rock, y vamos a trabajar siempre y cuando cuidando el aforo y evitando la masificación y los protocolos, porque realmente tenemos que ser responsables y tenemos que intentar que nuestros vecinos puedan disfrutar, pero con la disciplina adecuada para no volver a caer en nuevos repuntes y nuevas oleadas de este dichoso virus que nos acompaña durante los últimos 2 años, como es el COVID. Bueno, Javier, ¿y nos cuentas un poco también alguna novedad más que vayamos a tener próximamente? Sí, bueno, pues decirte como gran novedad que hoy en Junta de Gobierno hemos dado cuenta de la licitación de la remodelación integral dentro del modelo de ciudad sostenible y dentro de los fondos europeos de DUSI, que son cofinanciados con la Unión Europea, pues la remodelación integral de una serie de calles de un barrio muy populoso, muy tradicional, como es el Sagrado Corazón. Estamos hablando de la zona que está junto a Pablo Ruiz Picasso y los catalanes, y que era una petición, y ahí está la participación ciudadana de los vecinos, porque estamos hablando de una infraestructura obsoleta, anticuada, donde había una red unitaria de pluviales y fecales, unas instalaciones eléctricas que no cumplían con la normativa actual, y ahora mismo pues vamos a trabajar, estamos licitando, estas obras se iniciarán de aquí a final de año, y la idea es que para el verano del año 2022 sea una realidad. Es apostar por mejorar la calidad de vida de los vecinos de estas calles y sobre todo de la regeneración urbana de barrios que en cuanto a su infraestructura se han quedado anticuadas. En definitiva, apostar por nuestros vecinos y lo más importante, estar cerca de ellos y escuchándolos, que es muy importante, y por supuesto dándole a San Pedro la importancia que tiene, que es mucha, como tú bien sabes. Exactamente. Pues muchísimas gracias Javier, por visitarnos. Como siempre. Vamos a hablar con Sandra, va a entrevistar a Luis Ureña de la Vinoteca Primera Selección en la calle Notario Luis Oliver. Hola Paula, pues aquí sí estamos con Luis y nos va a contar un poquito sobre este negocio. Buenos días, Luis. Buenos días. Cuéntanos un poquito sobre cómo surge la vinoteca.
Bueno, es un concepto que nace de la necesidad que yo tenía. El origen viene de una empresa de distribución. Nosotros distribuimos productos, tanto alimentación como vinos, a otros restaurantes. Y sí que es cierto que por la especialización que tenemos o queremos transmitir al cliente, yo tenía la necesidad de tener un espacio donde poder traerme a los clientes a casa y bueno, presentarles mi catálogo de una manera un poco diferente. Cuando realmente nos pusimos a mirar qué licencia era la que necesitábamos para poder abrir esto, nos hicieron irnos hacia la licencia de bar cafetería. Entonces, bueno, una vez que ya teníamos la tienda, que teníamos la exposición del producto y que dábamos uso y salida a esas degustaciones que hacíamos con clientes, pues ya que abríamos un vino, servíamos una copa, poníamos alguna, se nos fue complicando. Yo vengo del mundo de la hostelería y al final, bueno, hemos llegado hasta donde hemos llegado hoy, donde al final es una mezcla entre esa tienda, una vinoteca, un restaurante, y el concepto ha ido desarrollando en función de lo que el mismo cliente nos ha demandado. Bueno, pero a pesar de tener todos esos cambios, el concepto ha funcionado bien. Yo creo que ha encajado, o sea, porque al final es un concepto que es algo diferente a lo que había en Marbella. No digo que sea único, pero es verdad que yo creo que creamos una línea un poco diferente en la que podías degustar productos de muy buena calidad sin la necesidad de tener que sentarte en una mesa con mantel, con tus cubiertos. Al final, venir a Primeria es tú te puedes complicar lo que tú quieras. Entonces, yo creo que esa parte del concepto, ese punto de encuentro en el que la gente igual viene a tomar un aperitivo antes de ir a comer, vienen a tomar un aperitivo pues se quedan comiendo, vuelven después de comer y se toman una copa. Al final yo creo que es un poco un punto de encuentro donde la gente puede degustar ciertos productos de una manera más desenfadada. Claro, además los españoles no que nos caracterizamos también por eso, ¿no? Porque nos gusta, antes de comer, pues vamos a picotear algo y este es el sitio ideal, por así decirlo. Bueno, le damos mucha importancia a la parte del aperitivo. Es verdad que para mí el aperitivo, el poder comenzar tomando algo, dónde quedamos, dónde nos vemos, quizá llegar a un restaurante mientras esperas a alguien es algo que cuesta un poco más. Y sin embargo aquí pues siempre te encuentras con alguien, puedes tomarte algo en la barra, puedes tomarte algo de pie, al final es el punto de encuentro. Y el nombre, porque no es Primera, es Primeria. Es Primeria, nos han llamado de todas las maneras. Prim de prima, eria de materia. Al final la empresa de distribución es Primeria Selection, es una selección de materias primas que realmente es lo que nosotros hacemos para nuestros clientes. Y aquí vemos una selección de vinos, ¿no? ¿Cuántos podrías tener aquí ahora mismo? Bueno, actualmente tenemos unas 350 referencias aproximadamente. Como todo el concepto es muy dinámico, o sea, hay referencias que son más estáticas, que evidentemente son las que tenemos en distribución, pero luego hay muchísimos vinos que entran y salen por temporada. Lo que es la estantería, que es nuestra carta de vinos, la cambiamos aproximadamente 4 veces al año y bueno, la idea es que la gente siempre se pueda encontrar cosas nuevas. Y así como la carta de vino la cambiáis, lo que son las tapas también, por ejemplo, aquí vemos algunas, ¿también las cambiáis o suelen ser las mismas? Bueno, hay una parte evidentemente que es el alma de la carta, que es lo que el cliente busca, que es estática, o sea, unas buenas anchoas, un buen embutido siempre apetecen, está claro. Luego hay una parte de la carta que es la más importante, que es una carta del día, que es lo que encontramos en el mercado, lo que nos da la temporada y que al final eso sí que lo cambiamos todos los días. A nivel de quesos, por ejemplo, pues vamos cambiando en función de la estación, o sea, nos vamos adaptando, quizá quesos quesos más fuertes o con más estructura para el invierno, quesos más frescos o más cremosos para el verano. Entonces, bueno, sí que hay esa parte en la que intentamos que el cliente se encuentre cosas nuevas. ¿Con cuántas variedades de quesos podemos encontrar aquí? Normalmente cada semana cogemos variedades nuevas y vienen a ser, bueno, solemos tener unas 20-25 variedades cada día. Y luego, ¿cómo habéis vivido el verano después de este año de un poco atípico, ¿no?, de pandemia? Bueno, el verano la verdad que cansados pero contentos, o sea, está siendo un verano que es una locura, por suerte hay muchísima gente. Nosotros ya es nuestro tercer año y también lo que notamos es que tenemos ese cliente que al final hay esa estructura que ya es fiel a nosotros, pero bueno, la verdad que con mucho trabajo, con mucha energía y con mucha alegría. Pena porque no podemos seguir con Sandra, y encima se la veía muy bien, que le han puesto allí unos platitos, ¿no?, unos aperitivos. Creo que no podemos seguir con ella. Bueno, luego seguimos con ella, se encontrará en otro establecimiento como siempre, así que vamos a pasar a hablar con Samira, ya está aquí con nosotros y bueno, nos recomienda otros 4 libros. Este es el penúltimo programa con ella, que lo estábamos hablando.
Es una pena, pero bueno, está llegando a su fin. Lo bueno siempre en pequeños frascos, ¿no? Para disfrutarlo más. Así que tenemos primero empezamos con literatura clásica. Sí. El Castillo de Otranto. Sí, hola Paula. Yo no le he dado Sí. la bienvenida No a Samira pasa porque, bueno, como llevamos... Claro, que hablábamos de eso también, ¿no? De que es el penúltimo programa, Sí. de que, qué lástima, vaya, no me lo veis, pero hay la gotita. Ya, es que es una pena Y- porque además esta sección, personalmente, a mí me gusta mucho y está siendo como muy, no sé, muy intensa, ¿no? Ay, qué bien, me alegra mucho. Sí, la verdad es que sí, para mí sí, preparar estos libros, ahora que es el penúltimo programa, claro, pensaba, ¿cuáles, no? Porque hay tantos, me estoy dejando tantos fuera. Claro, la elección es difícil. Claro, he recibido algunas críticas del tipo, hay obras que sí o sí, ¿no? Y que no las estoy metiendo, o más desconocidas Ya. tal vez, y digo, bueno... Bueno, a ver pero si- tú eres la dueña de esta sección, al final es tu Sí. elección. Bueno, entonces, claro, la sección de hoy. He elegido obras que, dejando una a un lado, el resto no me ha ocurrido que alguien me diga, oye, ¿has leído este libro? O yo Ujú. hablar de este libro y que me digan, ah, sí, yo lo he leído. Ajá. Y como no me ha ocurrido, pues digo, mira, los voy a meter, ¿no? Algo diferente en Claro. el penúltimo programa, empezando por El Castillo de Otranto, de Horace Walpole, escrito en 1764. Ujú. Debo confesar, claro, esto es literatura gótica, ¿no? Tuve mi época gótica, por supuesto, y dije, bueno, ¿cuáles son los inicios? ¿No? La novela de terror, esta novela de misterio tan mágica también, ¿no? Y dije, bueno, ¿el inicio cuál es? Y se trata de este texto, de esta novela, no de este autor, sino de esta novela de este autor. Decíamos que Edgar Allan Poe, ¿no? Hablábamos de él Sí, y de él decíamos hemos que, hablado. ¿verdad? Que era el representante, el máxime de la novela corta de terror, ¿no? Y que de él pues beberían posteriores autores. Pero lo que ocurre es que de esta novela de terror mágico, ¿no? De esta novela gótica, al fin y al cabo, el precedente siempre sería, el primer texto es este, El Castillo de Otranto, de Horace Walpole, que bueno, se hizo muy famoso eso en el siglo XVIII, ¿no? Mitad del siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX, y inspiraría, si Edgar Allan Poe inspiró a otros, Horace Walpole con esta novela inspiraría a Edgar Allan Poe, a Bram Stoker, que hablamos de él, ¿no? De él hemos Drácula, hablado también. en de otro Mary programa. Shelley también, con Ujú. Frankenstein. Todo este tipo de novela bebería de este texto, del Castillo de Otranto. Entonces, ¿qué decir de la obra? Pues es lo que decíamos, ¿no? Misterio, tragedia, pero con unos toques místicos, mágicos también. Entonces cuenta la historia de Manfredo, que es el señor del Castillo de Otranto, ¿no? Junto con su familia. Y bueno, tiene dos hijos, una mujer y un hombre, y la víspera de la boda de su hijo resulta que este muere. Fallece aplastado por un gigantesco yelmo que hay dentro del castillo. Ujú. Y bueno, esto podría suponer el fin del linaje de Manfredo, ¿verdad? Además, con esta muerte se piensa, ¿no? Lo que decíamos de esta magia, este misterio, que se está dando pie a una profecía que ronda el Castillo de Otranto, que dice que el linaje actual perecerá en pos de la ocupación de un nuevo señor de Otranto. Entonces Manfredo, ante este temor, pues decide él casarse con la que iba a ser la esposa de su hijo. Bueno, una serie de líos y tal, y entonces a partir de ahí se desarrolla esta novela muy corta, creo que son 100 y poco páginas, no llega a las 200 para nada. Entonces, para cualquier persona que quiera adentrarse en este mundo, no solo gótico, sino de novela de terror y novela romántica también, entonces... Es perfecta, ¿no? Sí, la verdad es que El sí. mismo Horace Walpole afirma que la obra es una traducción de un manuscrito italiano con varios siglos de antigüedad. Sí, esto fue muy curioso porque, como decimos, esta obra fue única en su momento, fue la pionera y la que dio pie a tantos textos posteriores, ¿no? Entonces, él, consciente de lo diferente de su obra, en la primera edición diría que es simplemente una traducción de un manuscrito italiano con varios siglos de antigüedad. Entonces, la crítica diría que magnífica obra, qué cosa tan diferente, tan novedosa, y la aplaudiría. En la segunda edición de esta novela, Horace Walpole pues descubriría el pastel y diría que no, que todo ha sido invención de él. Y ocurre lo que él predijo, y es que la crítica no acepta en absoluto este tipo de obras.
tan diferente. Perfecto, Sí. Curioso. Pasamos a literatura histórica. Esta un poquito más extensa, ¿verdad? Sí, Hoy bueno, viene la cosa, menos el primero, ¿no? Que los otros creo que son son un poco más densos. la verdad es que sí, yo creo que con estos 4 libros llegamos a las 2000 páginas, Ujú. que no es para nada poco, y en este caso es Boudica, ¿no? Guerrera de los celtas, el sueño del águila. Sí, tiene unas 700 páginas, siempre varía bastante cuando es la edición inglesa, ¿no? Que es la primera que sale, y luego la española, que tendemos nosotros, el vocabulario español a mí me encanta, la verdad es que pienso que es muy rico y siempre tenemos más páginas que las ediciones inglesas, así que Claro. bueno, creo que son 600 y poco en la inglesa, 700 y muchas en la española. Aún así, no se hace nada pesado para el que le guste la novela histórica o para el que quiera adentrarse, o estas historias de los celtas, ¿no? Que también a mucha gente le llama la atención. Sí. Esta es una novela perfecta para ello. Es Pues- por Manda Scott, Sí. no lo hemos dicho, Cierto. publicado en el año 2005. Sí, es bastante actual, de hecho los 3 que siguen, junto con este, ¿no? Son Sí, a de partir los del año 2000. 2000. Sí. Está bastante bien y se trata de una de las varias novelas que escribiría Amanda Scott acerca de Boadicea o Boudica, Sí. que es un personaje histórico real. Esto no es mera ficción, ¿no? O inventiva. Cuéntanos un poco de ese personaje. Sí, pues Boudica, cuyo nombre significa victoria, fue una reina, llegó a convertirse en reina guerrera, formaba parte de una tribu de los íceros en Britania, y bueno, en la época, fue reina del año 59 al año 61 después de Cristo, Ajá. en plena época de auge, ¿no? Del Imperio Romano de conquista. Entonces, bueno, en esta época tan convulsa de guerras entre tribus, ¿no? Por el poder dentro de lo que es su isla, porque no tendrían miras más allá, ¿no? De hecho, por eso ha habido pocos imperios, entre ellos el romano, que fue tan extenso, ¿no? Entonces, en esta guerra de tribus, ella sería la mujer del líder de su tribu. ¿Qué ocurre? Su marido fallece, queda un vacío de poder y obviamente el resto de guerreros, ¿no? De señores de la guerra, quieren ocupar ese puesto. Pero ella, una mujer fuerte, una mujer decidida, dice que no. El liderazgo de su tribu lo va a tener Es de ella. Sufre mucho, la verdad es que si leemos un poco fuera de lo que es la novela, la historia de Boudica, bueno, sufre cosas que no podemos ni nombrar porque Ya. nos están viendo niños, pero dentro de todo eso ella lo supera y se convierte en reina. Reina durante 2 años, no solamente sobre su tribu, sino sobre la unión de varias tribus, porque por el motivo que decíamos, ¿no? La invasión, la ocupación romana, por fin estas tribus que guerreaban entre ellas, ¿no? Por la búsqueda del poder, encuentran un enemigo común. Y ese enemigo común, que es el Imperio Romano, pues bueno, ella lo lidera esta, que es la mayor ofensiva contra el ataque del Imperio Romano. No sé si nos quieres decir algo más sobre Claro, este libro. esto era sobre la historia del personaje Claro. real. Entonces, respecto al libro, que este es el primero, ¿no? de varios Sí. que se hacen, pues Manda Scott lo que hace es una recreación, ¿no? Dentro de que no tenemos todos los datos de Boudica, entonces ella nos da una recreación de cómo llega desde niña hasta convertirse en la líder, ¿no? De los íceros. Y bueno, nos nombra que cuando apenas tiene 11 años y es una niña al uso, ¿no? Normal y corriente, acorde a los estándares de mujer de la época, pues se ve obligada a matar por defender a su madre en un ataque de otra tribu enemiga. A partir de ahí se convierte en guerrera, ¿no? Y cómo poco a poco pues va llegando al puesto que ya es historia que todos, bueno, que los historiadores conocen y que nos hacen llegar. Entonces esta es la recreación de Amanda Scott, 700 páginas que están muy bien, porque ella en el libro nos presenta un mapa bastante bien explícito, ¿no? Acerca de cómo estaba dividida en aquella época. Los pueblos. Exactamente, en el Los año reinos. 32 después de Cristo, y también nos da una lista de tribus y de personajes tanto britanos como romanos. Al final eso hace de guía al lector también, Sí. conforme va leyendo la novela, ¿verdad? Sí, es un poco como cuando lees el Silmarillion de Tolkien, ¿no? Que tienes que irte Exacto. a las primeras páginas Sí. a ver de qué familia estamos hablando. Sí. Bueno, pues pasamos a literatura juvenil y bueno, ahora entramos un poco en los magos, ¿no? Sí, de hecho sí, porque las 2 siguientes obras, ¿no?
van a ser un poco así de, Sí. de magia y tal. En este caso vamos a hablar del Nombre del Viento, ¿no? Sí. De Patrick Rothfuss, que es estadounidense, se publicó creo que en el año 2007. 2007. Sí, es una obra que a la crítica ha dejado impresionada. No se esperaba una calidad y una originalidad tan grande dentro de este tema de fantasía épica, ¿no? De magia, de guerreros, de una época así un poco, con una temática un poco medieval, ¿no? del estilo. Y Rothfuss lo ha conseguido, se le ha comparado con autores como George R.R. Martin, ¿no? Que hablamos de él. Sí. Se le ha situado en la línea del profesor Tolkien, por ejemplo. Entonces hablamos de una literatura de fantasía épica muy top y este libro es muy recomendable. Es la primera obra de Rothfuss, De 3. que es un éxito, y además es la primera de 3 que componen las crónicas del asesino de Reyes. Ajá. Sí. Esta también tiene 800 páginas. Sí, esta es también bastante También es extensa, extensa. pero bueno, ya llevamos empezamos en los programas con novelas más cortas, Sí. pero bueno, ya es hora de que, ¿no? De que al final hemos llegado a un punto que sí, que podemos recomendar novelas extensas para aquellos que, bueno, que hayan Claro. seguido, ¿no? Yo, por ejemplo, en el primer programa hablábamos del retrato de Dorian Sí, Gray, ¿no? Fue el primero, exacto. además del que hablé, Sí. y ya tengo conocimiento de que hay, bueno, algunos compañeros, algunos conocidos que ya se lo han terminado de leer. Ah, claro, exactamente. Entonces, bueno, ahora que termina el verano, ¿no? Que esto eran recomendaciones así de verano, pues bueno, ahora está ya de cara al lecturas invierno. para que duren todo el invierno Totalmente. y ya hasta la primavera. Este libro es magnífico, cuenta la historia de Quoth, ¿no? Que es un niño que vive con su familia, una familia de ambulantes, de artistas ambulantes itinerarios, itinerantes, que van viajando en su carromato y bueno, se ven envueltos en una pequeña tragedia, en un accidente, y Quoth queda huérfano. Es testigo él estaba ajeno, pero es testigo de la magia, ¿no? de los hechiceros, de los magos y todo eso. Y bueno, él presentará ciertas aptitudes, encontrará un mentor, lo superará enseguida, él tendrá que buscarse la vida por las calles, ¿no? Un poco a lo Oliver Twist, pero posteriormente querrá expandir sus poderes y querrá entrar en una escuela de magia. Para nada, es Harry Potter, hablamos esto es más serio, aquí hay, en la piedra filosofal es muy infantil, ¿no? Nos Sí. presenta un Harry Potter de 11 años, Sí. en este caso Quoth ha vivido muchas penas y las vivimos con él, ¿no? No es como con Harry No. Potter, que nos la narra y vamos viviendo sus aventuras. En este caso con Quoth, bueno, vamos viviendo un poco Ajá. la tragedia con él y es un poco más serio, un poco más adulto y muy recomendable. Ujú. Aquí tengo que los fans lleváis 10 años ya esperando la tercera entrega de las puertas de piedra. Sí, la verdad es que sí. Esta ¿Y eso? obra, como te digo, que fue fantástica, un bombazo en el año 2007, estábamos esperando expectantes, en el año 2011 saldría la segunda parte, El temor de un hombre sabio, magnífica también, te muestra un mundo mucho más amplio, ¿no? Al principio te introduce en este mundo, en la vida de Quoth, y de repente Quoth ya viaja, ya vive, ya corre esas aventuras en un mundo muy amplio. Bueno, 2011, estamos en el 2021, 10 años esperando las puertas de piedra, que es la conclusión, es el final de esta obra y Y no se sabe nada todavía de si... que yo tenga entendido lleva terminada hace unos años, no sé si en el 2009 ya, 2019 ya estuvo conclusa, pero revisiones, ¿no? Los autores van haciendo revisiones a la obra y ahí sigue todavía revisionándose. Aún así, Rothfuss no ha permanecido ocioso, ha hecho varias cosas. También de los personajes de esta obra ha ido sacando pequeñas historias, ¿no? Por ejemplo, no me acuerdo, pero de una chica que aparece en el Uno de libro. los personajes, ¿no? Claro. Sí, hace su propia historia, una pequeña novela. De Bast también, que es el discípulo del Quoth adulto, que no lo hemos dicho, pero en el libro el Quoth adulto va contando su historia desde pequeño. Entonces él tiene un aprendiz que es Bast y bueno, también sacaría un libro acerca de Bast. Así que bueno, lo estará un haciendo poco con a mucho poco. amor y cariño para vosotros, que no, Eso para esperamos. que supere las expectativas. Sí. Bueno, pasamos al amuleto de Samarcanda. Sí. Quería finalizar, ya sí es una novela, una literatura infantil. ¿En qué sentido? En el sentido Harry Potter, la piedra filosofal, en el sentido Artemis Fowl, que también hablamos de él, ¿verdad? Un niño de 11, 12 años, entonces eso que consigue, que los niños de esa edad
estén dentro de ese mundo, que sea posible para ellos, ¿verdad? Porque luego leemos cosas que son ficción, nos damos cuenta, pero cuando es una literatura para niños en la que el niño podría estar viviendo eso, esa es la literatura de niños, para niños, ¿verdad? Entonces, en este caso, está escrito en el año 2003, gracias. Por Jonathan Stroud. Sí. Está muy bien esta obra, es la primera de 3 también, y cuenta con unas 400 y pico páginas, no es corto, pero bueno, tampoco está mal. Y eso, cuenta la historia de un niño llamado Nathaniel, que bueno, tragedia, ¿no? Así se cuentan los cuentos. Sí. Es vendido, es abandonado por sus padres y bueno, pasa por suerte a ser aprendiz de un hechicero, pero de un hechicero un poco mediocre, de 3 al cuarto. Y bueno, lo que ocurre es que él poco a poco va aprendiendo, pero él sentirá mucha más ambición. Él querrá escalar en este mundo de magia y querrá convertirse en uno de los magos más grandes y exitosos del momento. Entonces, bajo los aprendizajes de su maestro, pues bueno, algo va consiguiendo poco a poco, y él por su cuenta, más allá de las enseñanzas del mago que es el maestro, consigue llegar a un nivel muy avanzado para su edad y logra invocar a un genio, ¿no? Aquí vemos un poco lo que sería Aladín, tal vez, ¿no? Pero sin el azar. En este caso él se ha propuesto convocar a un genio, ¿no? Los magos pueden convocar genios, y conjura a uno que tiene más de 5000 años y le solicitará y le ordenará, por supuesto, ¿no? Que robe un amuleto del que ha estado investigando, y bueno, que es el amuleto de Samarcanda, que al parecer tiene grandes poderes, pero tampoco Nathaniel llega a hacerse una idea de qué tan poderoso es. La cuestión es que envía al mago, y me gustaría contar más, pero bueno, ¿qué ocurre? Se van sucediendo cosas, descubre una trama, ¿no? Como decíamos con Artemis Fowl, a veces la historia va por un lado, pero luego encuentras, el protagonista va descubriendo otras, y conoce una trama. El que es poseedor del amuleto de Samarcanda resulta que está conspirando para derrocar el gobierno actual del país, convertirse él en un nuevo dictador. Entonces, bueno, un niño, de repente, de hacer una pequeña travesura, pasa a ser el protagonista de una historia mucho más importante. Bueno, pues eso es todo por hoy. La semana que viene más, a ver qué nos traes. Bueno, estábamos hablando de preparar algo poco especial, no sabemos, para el último programa, para nuestra última sección del programa. Muchísimas gracias, Samira. Paula. Vamos a pasar a publicidad antes de hablar con José Luis Arjona sobre los cursos que os he estado contando de respiración cardiopulmonar.